en ese momento en el que vemos pues todo este panorama difícil en el país, nos damos cuenta que la censura dirigida a quien quiere abordar una serie de temáticas va desde una amenaza, agresión o hasta un asesinato. Entonces se convierte así en un lugar con la libertad de expresión trunca, en donde ejercer este derecho es estar siempre en alerta roja, es estar siempre con los focos encendidos y es tener que, además de realizar un trabajo, pues estar todo el tiempo cuidando también tu seguridad, algunos momentos pues hasta de una manera más elevada, ¿no? O tener precauciones extras. Muy buenos días tengan todos ustedes y todas ustedes que nos acompañan el día de hoy, a los medios de comunicación asistentes, a las organizaciones sociales y a los colectivos. Queremos extender nuestro saludo y agradecimiento por acompañarnos. Para Regeneración Radio es de suma importancia empezar a hablar más constantemente sobre las agresiones que están dirigidas a los medios de comunicación, que son cada vez más constantes y más violentas, y que pues estamos aquí el día de hoy para recordar que el derecho a la comunicación es humano, es inalienable, y que cuando tocan a un medio, periodista o comunicador, también están atentando directamente en contra de la libre expresión, el derecho ciudadano a recibir información. Han sido años muy complicados para esta labor comunicativa, no solo en el camino de Regeneración Radio, sino en el camino de muchos medios. Ha sido difícil ejercer el derecho a la comunicación, llámese profesional o no, y pues existe testimonio de esto, y creo que todos y todas en algún momento hemos visto en las noticias todas estas casos, todas estas denuncias documentadas ahora por algunas organizaciones, como lo es Artículo 19, para entender un poco este panorama que se está viviendo. Pues tan solo en 2015 en México se registraron 397 agresiones a la prensa, de las cuales 7 periodistas resultaron asesinados. La Ciudad de México, lugar desde donde nos encontramos el día de hoy dando esta plática, pues resulta que alcanzó en ese año el primer lugar en conjunto con Veracruz en cuestión de agresiones a la prensa. De esa magnitud estamos hablando. Para 2016 el registro fue de 426 agresiones en contra de la prensa, incluidos 11 asesinatos según este mismo recuento de Artículo 19. Basta recordar también algunos casos que pues el día de hoy queremos traer a la memoria, como lo es el caso de Rubén Espinosa, de Regina Martínez o ahora de Miroslava Bridge, quien no solo cubría temas de seguridad como se menciona en algunos medios de comunicación e incluso los discursos oficiales, sino que también daba seguimiento a la oposición a la minera en Chihuahua. Entonces aquí nos damos cuenta que en México ejercer esa labor periodística es sinónimo de caminar en un campo de minas, que denunciar ese tipo de temas como lo es la mina, que está siendo avasalladora en todo el país, también implica una cuestión de riesgo, y seguir hablando de todos estos temas. 2017 desafortunadamente no fue la excepción. Era muy raro que durante 3 meses no hubiera habido pues algún indicio de un asesinato, y bueno, finalmente en el mes de marzo se registran durante las primeras semanas ya asesinatos, ¿no? Semana tras semana empezamos a ver asesinatos en contra de periodistas, ¿no? Casualmente también en lugares muy álgidos en el país, como lo es Guerrero, que también está siendo pues un lugar muy, muy complicado en todos los sentidos, no nada más en la cuestión de la prensa.
Asimismo, también podemos ver todas estas leyes, estas recientes reformas que atentan directamente en contra de la libertad de expresión. Podemos revisar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que si pues se dan un clavado a esta ley, criminaliza y discrimina a las radios comunitarias, por ejemplo las indígenas, en donde no tienen derecho a hablar en su lengua. Incluso pues hay campañas fuertes. Hay una cuestión de sancionar y castigar este ejercicio de la comunicación que se va gestando en las comunidades. Una de las sanciones evidentemente es el encarcelamiento, otra es el decomiso de equipo, e incluso pues estamos hablando de multas millonarias para quien se atreve a salirse de esta línea que se ha impuesto en cuestión de radiodifusiones en México. México también siendo uno de los lugares en donde más radios comunitarias existen. Podemos tan solo ver el estado de Oaxaca y darnos cuenta que existen muchísimas radios comunitarias, pero también es porque existen muchísimas problemáticas a lo largo y ancho de este estado. Los tipos de agresiones a la prensa van siendo muy variantes. En la mayoría de los casos, por ejemplo, llama la atención que los funcionarios públicos son quienes están ejerciendo este tipo de violencia, y entonces en ese momento empieza a preocupar que quienes supuestamente tendrían que estar velando por la seguridad de las personas periodistas, de los medios de comunicación, pues son los primeros en truncar este derecho. Y así también queda demostrado que pues el mecanismo de protección para periodistas, además paradójicamente impulsado por Javier Duarte en su momento, pues no ha servido en lo absoluto para frenar ni para prevenir todos estos numerosos asesinatos que vamos viendo, que sentimos en lo más profundo de nuestras entrañas, y que también pues no nos podemos quedar indolentes ante todo esto que está pasando, ¿no? Asimismo, con el tema de las mujeres en los medios de comunicación, las mujeres, decir que no somos invisibles, que así como es urgente revisar estos casos de acoso que se van dando en el ámbito laboral, también es muy urgente revisar las agresiones que son dirigidas a mujeres, porque estas comúnmente llevan un tipo de connotación sexual, en donde podemos ya encontrar términos como la tortura sexual, amenazas de violaciones, por ejemplo, comúnmente emitidas a través de redes sociales o a través de algunos medios electrónicos, y todas estas comúnmente van enfocadas a la condición de género, o incluso las ejecuciones que se han hecho con periodistas mujeres pues tienen una serie de características que también nos indica esta cuestión sexual, y también de discriminación y odio por el hecho de ser mujer y además de ser mujer periodista. En ese momento en el que vemos pues todo este panorama difícil en el país, nos damos cuenta que la censura dirigida a quien quiere abordar una serie de temáticas va desde una amenaza, agresión o hasta un asesinato. Entonces se convierte así en un lugar con la libertad de expresión trunca, en donde ejercer este derecho es estar siempre en alerta roja, es estar siempre con los focos encendidos, y es tener que, además de realizar un trabajo, pues estar todo el tiempo cuidando también tu seguridad, algunos momentos pues hasta de una manera más elevada, ¿no? o tener precauciones extras. En Regeneración Radio somos un medio libre, autónomo y autogestivo que ha desempeñado una labor comunicativa durante 17 años. En unos días estamos por cumplir ya 18 años de este caminar que ha impulsado desde la Ciudad de México. Es un medio de comunicación que hace esta labor desde abajo, siendo una representación del contrapoder en México. Y es así como nos conformamos en un colectivo de hombres y mujeres
que a través de pues todas nuestras acciones cotidianas y nuestro trabajo defendemos este derecho como un derecho de todo ser humano, como algo básico, como lo es la comunicación que estamos quizá teniendo en este momento, y es así como lo entendemos, no como una cuestión de que se quede solamente en un puñado de apellidos a lo largo del mundo, sino que también buscamos que la gente se empodere de este mismo derecho. Nuestra propuesta es así como pues rompe con una serie de características, y también significa un rechazo a la privatización de la comunicación que hemos visto va más fuerte en estos recientes años. Desde hace ya varias décadas vemos que los medios han sido pilares de gran influencia en la vida social, y es así como pues se han convertido en una parte muy importante del funcionamiento político, económico y social pues de todo lo que estamos viviendo, de este pues mismo sistema, y es así como también decidimos de pronto pues entrar e incursionar desde esta trinchera. Nuestra historia desafortunadamente ha sido llena de agresiones, amenazas, destrucción en varias ocasiones de nuestras instalaciones. Les compartiremos lo más reciente, que es pues el pasado martes 7 de marzo de 2017 nos percatamos de que nuestra cabina de radio fue totalmente saqueada, la puerta fue abierta por la fuerza y nuestro equipo de transmisión fue totalmente extraído. En este lugar se encontraban micrófonos, cables, audífonos, mezcladoras, procesadores de audio y una computadora en donde albergábamos más de 10 años de trabajo. Algunas partes de la cabina también fueron dañadas. Llama la atención que pues de este ataque vemos algunas características que nos hacen pensar lo dirigido que fue hacia la misma radio. Se trata de una casa-habitación en donde, pese a que hay pues varios objetos de valor en esta casa de 3 niveles, solamente el cuarto en donde se alberga la cabina de Regeneración Radio fue tocado. Solamente las cosas que en este lugar se ubicaban pues fueron trastocadas, y esto nos hace pensar que hay una tendencia a frenar un trabajo de comunicación que a veces nos damos cuenta de que el no querer seguir una línea, el no querer seguir en esta cuestión solamente comercial de los medios, o en una pues cuestión incluso ahí de comercializar con la información, pues te hace entrar en este tipo de riesgos y te hace que en algún momento tumben tu proyecto una y otra vez. Y decimos una y otra vez porque este ataque no es el primero, no es el que más nos asusta. Regresamos un poco a mirar todos estos antecedentes que tenemos en la historia de Regeneración Radio, y esto nos hace recordar el 21 de septiembre de 2015, en donde un grupo de choque denominado 3 de marzo, uno de los más fuertes en la Universidad Nacional Autónoma de México, destruyó totalmente las instalaciones de Regeneración Radio, ubicadas en aquel entonces pues en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. En ese momento golpearon a 5 miembros de nuestro medio y atentaron directamente en contra de la vida de Jesús Acosta Hernández, uno de nuestros integrantes también, quien casi pierde la vida tras recibir 3 puñaladas, 2 a nivel abdomen y una a nivel espalda. El compañero en estos momentos todavía, pues ya después de 2 años, mantiene algunas secuelas de este ataque que fue brutal. Quizá pueden ustedes mismos revisar las imágenes que en la red se albergan y darse cuenta de la hazaña con la que fue destruida la cabina de Regeneración Radio. Ya nos habían robado el equipo en algún momento, ya nos habían golpeado, amenazado. Sin embargo, esto fue totalmente distinto y era ya una tentativa a llegar a asesinar no solo a Jesús Acosta, que en ese momento fue a quien hirieron, sino había
una cuestión de gritar que nos iban a matar, de gritar nombres, de pedir las cabezas, de decirle a las autoridades universitarias que se hicieran a un lado, cuando bueno, tampoco era que estuvieran interviniendo mucho, pero vimos ya pues que algo cambia en ese 2015, ¿no? Hay como una cuestión ya mucho más fuerte, y es como decidimos dejar el espacio del CCH Vallejo y emprender un nuevo camino en este lugar que nuevamente fue saqueado, un saqueo sorpresivo, un saqueo que sinceramente no esperábamos tras salir de una burocracia en la UNAM, tras salir de una serie de vicios que se dan en estas instituciones, porque hay que decirlo, pues esperábamos estar en un ambiente de trabajo mucho más tranquilo, y bueno, pues el 7 de marzo nos damos cuenta de que esto no va a frenar. A lo largo de estos casi 18 años hemos sufrido interferencias a nuestra señal también, tras abarcar en algún momento casi el 80% de la Ciudad de México con una transmisión en la frecuencia modulada, pues vivimos amenazas, detenciones, golpizas, destrucción, robo de equipo, y pues lo que hoy nos confiere el día de hoy aquí, que es el miedo, la impunidad y la violencia. Características que el día de hoy nos hacen no transmitir, no estar realizando un trabajo que estábamos haciendo cotidianamente, aunque nos desarrollamos en otras áreas de trabajo, pues han frenado uno de los pilares más importantes de nuestro proyecto, han frenado una de las áreas de trabajo en las que encontramos la esencia y las raíces de Regeneración Radio. En este momento nos encontramos en una campaña de reconstrucción. De pronto es un poco cansado, de pronto pues pasaron tan solo 11 meses de que habíamos construido este espacio, de que habíamos trabajado muchísimo por obtener equipo, y nuevamente te tiran un proyecto en donde pues te enfocaste meses. Sin embargo, creemos que todas esas violaciones a derechos humanos que se están viviendo en México pues nos dan ese impulso para continuar, para seguir con esta campaña de reconstrucción, para apelar a las organizaciones sociales, colectivos, medios, individuos que han seguido el trabajo de Regeneración Radio, y para entre todos y todas pues volver a levantar este espacio. Y en algún momento volver a desarrollar estas transmisiones radiales, así como nuestras actividades de producción y postproducción que de pronto pues se ven frenadas ante tener que cuidarte de varios entes, no solo en la Ciudad de México, que también hay una tentativa de querer desaparecer los espacios. En este sentido, creemos muy importante seguir desarrollando una labor periodística. México atraviesa esta grave crisis en derechos humanos. Tan solo en una década se han documentado pues más de 150,000 asesinatos en el contexto de esta supuesta guerra contra el narcotráfico. Vemos ejecuciones extrajudiciales, tortura, el abuso sexual y los feminicidios que presentan características cada día más crueles. Las agresiones, las amenazas también hacia la prensa pues hacen de este uno de los lugares más peligrosos para ejercer el trabajo. También tenemos el despojo en los territorios, principalmente indígenas, que están siendo en todo el país, y que tenemos que poner atención también a estos lugares porque en algún momento nos va a alcanzar. Tenemos que voltear a ver a las más de 28,000 víctimas de desaparición forzada, y son problemáticas que tienen que ser analizadas, investigadas y difundidas para que la población preste atención, para que pues se den cuenta de qué es lo que nos está rodeando y se interesen por cambiar su entorno. Entonces es por eso que no nos podemos dar el lujo de quedarnos calladas ni callados. Decíamos ya hace algunos días que sabemos que este tipo de agresiones son el precio de no querer ser el juguete caprichoso del capitalista, y es por eso que nos hemos encontrado una y otra vez difundiendo las agresiones, que nos hemos encontrado pues en situaciones de riesgo. Sin embargo, creo que puede más también el no querer
quedarnos indolentes ante pues todo lo que se está viviendo en el México de abajo y sus historias, que es con quienes pues una vez más reafirmamos este compromiso. Sabemos que no somos los únicos en el país, sabemos que hay muchísimos casos, por ejemplo, en cuestión de radios comunitarias, de agresiones, amenazas, desmantelamientos e incluso asesinatos, y queremos desde este espacio también mostrar nuestra solidaridad para con esos casos. Por ejemplo, la radio comunitaria y magisterial Tuñusabi, la palabra del pueblo de la lluvia, que ha vivido bastantes agresiones y que en junio pasado, el 19, en el contexto de la masacre en Nochistlán, pues días después también tuvieron el asesinato de Salvador Olmos García, que pues también ejercía una labor en esta radio comunitaria en Guajuapan de León, en la Mixteca oaxaqueña. Sabemos que el colectivo Radio Zapote también en estos días ha denunciado el acoso por parte de las autoridades de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quienes han en repetidas ocasiones tratado de frenar su labor comunicativa ya de 16 años. Sabemos que a Surco Informativo también les han tocado en estos días. La Fiscalía de Veracruz pues los ha amenazado en recientes días, y que también es algo a lo que tenemos que prestar atención, porque comúnmente estos asesinatos a veces empiezan con una amenaza, y ya lo vimos en el caso de Rubén Espinosa, entonces en donde en reiteradas veces se le amenazó y culminó desafortunadamente en un asesinato en la Ciudad de México, además, ¿no? En donde este tipo de situaciones no se habían visto de esta magnitud. Había como un modus operandi distinto, entonces tenemos que prestar atención para que esas cosas no nos alcancen. También desde este espacio nos solidarizamos con el Laboratorio de Medios Libres, que pues en este clima de querer limpiar la ciudad de espacios autónomos, pues también han sido desmantelados en el contexto del espacio cultural Chantiolín, y pues saludamos también a quienes están viviendo esta violencia, a quienes de una manera crítica están ejerciendo el periodismo, y nos sumamos a esta protesta y a esta denuncia. Condenamos los asesinatos de los compañeros y compañeras que apoyan, defienden y coberturan las dignas luchas del pueblo.